Muy bien. Muy bien, hermanos, muy buenas tardes. Les invito para que leamos en el libro de Sofonías. Sofonías está después de Habacuc, que es más conocido. Sofonías es un libro corto de los profetas menores, pero bastante interesante, como toda la palabra de Dios. Sofonías, verso primero, capítulo 1, verso 1, dice así: Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestidos extranjeros. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Y acontecerá en aquel día que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de Dios. Fíjese que una de las características de los libros del Antiguo Testamento es que nos muestra el carácter de Dios y también nos muestra cómo Dios obra directamente con su pueblo. Es verdad que nosotros en el Nuevo Testamento conocemos la presencia del Hijo de Dios en los Evangelios, ¿verdad? Cómo Él actuó y cómo Él hizo, y que Él viene como enviado de Jehová. Pero, ¿saben? El Antiguo Testamento tiene esa riqueza, que es un poco distinta, y que también hay que considerarla para poder entrar más y más en el Antiguo Testamento. Es que Dios se manifiesta vívidamente a través, por supuesto, de su palabra por los profetas, cómo Él se manifiesta y actúa delante de su pueblo. Si nosotros sabemos que Él es justo, lo sabemos por cómo Él actúa con el pueblo de Israel, cómo Él actúa con los enemigos del pueblo de Israel, que también está aquí en Sofonía, entre otros libros. Por eso el Antiguo Testamento tiene esa hermosura, tiene esa riqueza, que nos muestra vívidamente el carácter y la forma de actuar de Dios, de Jehová, cómo Él hace, cómo Él se manifiesta, cómo Él ama, cómo Él llama a su pueblo directamente. Y también vemos en algunos casos previamente cómo Él trata directamente con cada uno de sus siervos, con Abraham, por ejemplo, con Isaac, ¿verdad? Con Jacob, como con José, cómo trata directamente con ellos, con Daniel, etcétera. Entonces, el Antiguo Testamento tiene esa riqueza.
de conocer más directamente el carácter y la forma de actuar de Dios con respecto a su pueblo. Aquí tenemos en Sofonía una expresión relacionada con un juicio que viene, y ese juicio tiene que ver con el cautiverio o con el cautiverio, el ataque de los caldeos, de los babilonios, hacia su pueblo Israel. Él da las razones de por qué eso va a acontecer. Él da algunas razones aquí. Entonces, este libro es previo al cautiverio babilónico. Aquí en el primer versículo que vamos a ver el tiempo, siempre en la presentación muestra más o menos el tiempo cuando fue escrito en la profecía, sea cual sea. Veamos un poquito, dice el verso primero. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en día de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. El origen, claro, el origen de Sofonía no es tan claro, aunque uno piensa que puede ser de la familia real por causa de que menciona a Ezequías, al rey Ezequías. Otros piensan que no. Otros piensan que simplemente menciona a Ezequías porque está también Josías y los dos tienen la característica de haber llevado a cabo una reforma dentro de todos los errores y el haber dejado a Jehová y haberse ido a un servicio que no corresponde a la palabra de Dios. Como los judíos dejaron al Señor. Y algunos piensan que Ezequías es mencionado por eso, por causa de que es uno de los que también llevó a cabo alguna reforma. Dice, en día de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Josías es aquel que también llevó a cabo una reforma, pero también se piensa que este escrito, por las características que tiene, porque no habla nada de la reforma de Josías, puede haber sido previo a esa reforma. Entonces fíjense que aquí, aunque es en el tiempo de Josías, todavía no se ha manifestado esa vuelta hacia la palabra de Dios, que es el caso de la reforma de Josías. Fíjese que cuando hay juicio, mucho lo que ven ahí es el poder de Dios. Algunos ven el castigo solamente en sí mismo, que es respuesta al pecado del pueblo, en este caso de Israel, pero fíjese que siempre el Señor es fiel y lo hace con un propósito, por lo menos dos propósitos. El primero, cuando nosotros veamos los juicios o los castigos o la manifestación en ese sentido de Dios, de Jehová, es para su gloria. Primero para su gloria. Él es glorioso. Él cuando muestra todo su poder, en estos casos, él muestra su gloria. Por ejemplo, él usó a los babilonios. Él los llamó para que viniesen y también llevasen a cabo este castigo, este juicio que viene de la mano de Dios. Él muestra el control de todas las cosas. Ellos, si hubiesen querido venir por sí mismos, Dios no se lo permite, pero Dios le abrió las puertas a los babilonios, permitió primeramente que se hicieran muy poderosos, ¿verdad? Primeramente los asirios cuando llevaron cautivo a la parte norte, ¿verdad? A los de Samaria. Luego de eso se levantó Babilonia poderosamente, permitido por Dios, y a ellos los llamó para que viniesen y cautivasen a los judíos, al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. Entonces, lo primero que manifiestan todo lo que tiene que ver con los juicios es la gloria de Dios. Él es glorioso. Fíjese, otro punto aparte en cuanto al Nuevo Testamento, muchos destacan mucho la salvación que Dios ha provisto, lo cual es real. Pero el punto final con respecto a la salvación que es provista por Dios es que su gloria sea manifestada, la gloria de Dios. Eso es lo primero. Él es glorioso y lo manifiesta en estas muestras de su poder, de su control completo y total de todas las cosas. Fíjese que nada se escapa de las manos de Dios, absolutamente nada. Todo está bajo su control, todo. El punto es que está tratando con hombres,
pecadores, desobedientes, ¿verdad? Y que no hacen caso a la palabra de Dios, que es el caso del pueblo de Israel. Siempre hay un remanente, pero el juicio viene por causa de que en general hay un abandono de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces tenemos ahí que lo más probable es que haya sido previo a la reforma de Josías, por causa de que todavía aquí está hablando de juicio. Fíjese que después de la reforma de Josías, ¿verdad? Cuando él descubren van a buscar los tesoros, los dineros, ¿verdad? Eh, es encomendado a Hilcías, que vaya a buscar los dineros y encuentra el rollo, ¿verdad? De la palabra de Dios, lo encuentra y después se lo leen delante de él y él lo hace leer delante del pueblo. Fíjese que hay un cambio, hay una vuelta, el pueblo se vuelve. Pero después de la muerte de Josías, el pueblo vuelve a pecar contra Dios y a abandonar a Dios. Imagínense el corazón terrible del hombre. Y Dios lo sabe todo, absolutamente todo. Y cuando eso acontece, Dios abre las puertas para que sean ellos cautivados y castigados por medio de los babilonios, pero es un juicio de la mano de Dios. Entonces dice, palabra de Jehová que vino, ¿verdad? A Sofonías. Entonces esa palabra vino es una palabra que dice que fue a Sofonías. Es una palabra que dice que fue dada, producida hacia Sofonías. Sofonías significa el Señor esconde o aquel a quien el Señor escondió. Entonces Sofonía está en un sentido protegido de este juicio. Está escondido en la mano de Dios. Está escondido, Dios lo escondió y lo protege a Sofonía. Sofonía significa eso. Pero ¿saben qué expresa eso? Que todo aquel que se vuelva a Dios, en este caso, en esta circunstancia, que hubiese vuelto a Dios, que se hubiese vuelto al Señor, que se hubiese vuelto a la palabra de Dios, como lo hizo en su momento Josías, Dios lo hubiese protegido, hubiese estado escondido en la mano de Dios. Y esa es la realidad de los creyentes. Los creyentes están escondidos, están guardados en la mano de Dios. Pero aquellos que no son, que todavía son rebeldes a la palabra de Dios, que son rebeldes a lo que Dios expresa en su palabra, ellos están totalmente desprotegidos en este momento. Dice el verso 2, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Entonces, aquí está diciendo que él va a juntar todas las cosas y las va a destruir. Es decir, va a juntar y va a destruir. Fíjense que el juicio aquí tiene que ver tanto con el juicio en general, que se va a efectuar después, en el tiempo posterior, como el juicio en el momento. Es decir, hay un juicio contra Israel en este momento, pero también habla del juicio en general que va a ser llevado a cabo especialmente en el tiempo de las tribulaciones. ¿Por qué uno dice eso? Mire, dice, verso 3, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Entonces, allí el juicio aparentemente está hablando de un juicio general para todos aquellos que se rebelan en contra de Dios. Pero después, puntualmente habla de Judá y de Jerusalén. Entonces dice, destruiré por completo. Es decir, la destrucción no es un juicio severo, es un juicio fuerte en contra de su pueblo, a los cuales ama. Mire, yo lo voy a leer antes. Allí, en el capítulo 2 dice, verso 7, dice, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Aquí, en este caso, Dios va a hacer juicio también contra los enemigos de Israel. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Es decir, después del juicio, después del cautiverio, el Señor los va a volver. Siempre hay una esperanza para aquellos,
para aquellos que responden al castigo. Entonces hay un castigo, pero él también va a castigar a los enemigos, los que hicieron mal a Israel, y esos lugares después van a ser habitados por los mismos israelitas en la vuelta del cautiverio. Entonces siempre hay un juicio, pero hay una esperanza, hay una promesa para ellos, porque Dios es fiel, es justo, y Él no va a ir en contra de las promesas que Él ha hecho a su pueblo Israel. Dice, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos. Ahora uno dice, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué el juicio tan grave? ¿Saben? Por eso uno expresa aquí y expresa estos libros que Él es la gloria y el señorío de Dios, de Jehová. Porque esas cosas son de Él, le pertenecen a Él. ¿Saben? Los hombres piensan que se pertenecen a sí mismos, que pueden hacer lo que ellos quieren, y no es así. Fíjese que Él está sobre todas las cosas, Él es el creador de todas las cosas, y Él es el Señor de todas las cosas, y Él tiene una observación sobre toda su creación. Él observa, Él está atento. Fíjese que desde el principio, cuando ordenó al hombre, cuando le mandó que no hiciera, que de todos los árboles del huerto podía comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comería, no comerán, que el día que de él comiere, dice, ciertamente moriría, es porque Él es el Señor. Y cuando desobedecieron, murieron. Y se cumplió lo que el Señor les había dicho. Es decir, Él es dueño de toda la creación. Y por eso que los hombres y las mujeres de este mundo le merecen, tienen por obligación, y es una respuesta adecuada, el obedecer a Dios, porque están obedeciendo al que es dueño de todo, incluso de su vida y de su destino. Entonces, fíjese que aquí Él hace un juicio sobre las cosas de la tierra creadas por Él, a quien le pertenecen. Y dice, y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿Y por qué Él puede tener esa autoridad? La tremenda autoridad. Ahora, ¿quién puede ponerse en contra de Él? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, aquí, fíjese que en las profecías, lo que uno quiere destacar eso, que las profecías muestran muchas cosas. Primero, que Él es el Señor. Segundo, que Él es el dueño de todo. Tercero, que Él cuando hace juicio, que Él muestra su gloria en los juicios que Él efectúa, tanto al mundo entero como también, en este caso, al pueblo de Israel. Dice, verso 4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Entonces, aquí empieza a dar a conocer más o menos los motivos. Los motivos que habían algunos que habían puesto otros dioses, incluso dentro del templo. Porque Josías, cuando hace la reforma, saca todos los dioses que habían puesto dentro del templo. Lo habían puesto adentro del templo. Fíjese que habla la Biblia de la abominación desoladora que colocó ahí Antíoco IV, pero el mismo pueblo de Israel había puesto sus dioses dentro del templo. Lo habían puesto allí. Y Josías tuvo que limpiar el templo. Imagínense a lo que llegaron. Entonces, hay muchas personas que leen el Antiguo Testamento y dicen, no me gusta porque hay mucho juicio, mucha sangre, mucha muerte. Pero el problema no es el Dios, el problema es el hombre, que habiéndole Dios advertido a través especialmente de Moisés y por medio de Moisés, que lo que hicieran eso iban a recibir juicio, ellos lo hicieron igual. Es decir, no es que no hubiese habido advertencia, tenían la advertencia en la misma escritura y ellos lo hicieron igual lo hicieron. Entonces dice, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, lo que quedaba de Baal. Y dice, y en nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Esos ministros
idólatras, lo más probable es que hayan sido, que sean sacerdotes, algunos lo traducen sacerdotes idólatras, que eran los quemarín. Ellos, en realidad, tenían un servicio idólatra y eran sacerdotes, ¿verdad? Y algunos dicen que quemarín significa negro, que muestra el hecho de que ellos se vestían con vestiduras negras. O celoso, dice, a causa de su fanatismo en la idolatría. Entonces eran sacerdotes, pero eran sacerdotes idólatras, que tenían su forma de vestimenta y también tenían, dice, eran celosos o fanáticos con respecto a la idolatría. Y estaba hablando del pueblo de Israel. O sea, ¿es posible que el pueblo de Dios se desvíe tanto? Claro que sí. Voy a hacer una pregunta más penetrante todavía. ¿Es posible que el pueblo de Dios en este tiempo también se desvíe? ¿De alguna manera? Es que eso ya, la respuesta es clara, de que es así. Hay desviación de la palabra de Dios. Entonces, fíjese que no es algo extraño lo que pasaba con ellos. Y nosotros teniendo tanto aún así, puede haber la posibilidad de desvío de la palabra de Dios. Fíjese que la Biblia enseña que hay tiempos en que tendrán comezón de oír y querrán oír lo que ellos quieren. No, ya la palabra de Dios ya va a llegar a ser y es ya muy pesada. Es tan pesada que se busca otra forma. Se quiere escuchar otras cosas más livianas, otras cosas que no sea lo de Dios. Y al final llegamos a decir que esas cosas que no son de Dios llega a parecer como si fueran. Y pasa a ser parte de las costumbres. Fíjense que ellos estaban súper tranquilos. Miren, ahí en el verso 12 podemos leer, dice así. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Es decir, él va a ver cada detalle, él conoce cada detalle. Él es luz, entonces esa luz lo que va a hacer va a escudriñar lo que hay dentro incluso del corazón de ellos. Después dice, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Saben que habían algunos, ese asunto del vino asentado expresa la forma como ellos purificaban el vino. Por ejemplo, tenían vidrio, su vino en ciertos depósitos, incluso en los odres, y lo dejaban ahí para que bajase todo el sedimento del vino y después lo cambiaban de lugar. Y el sedimento quedaba en el odre o en el lugar anterior donde estaba el vino. Entonces lo iban limpiando, lo iban purificando el vino. Pero aquí dice, acontecerá en aquel tiempo, verso 12, que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Cuando se asienta el vino, ese sedimento queda abajo y ese sedimento es la impureza del vino. Entonces, lo que está diciendo, escuchen, querido hermano, es que estos hombres estaban establecidos en su inmundicia y en su impureza y no tenían ninguna intención de salir de ahí. Ninguna. Y estaba hablando del pueblo de Dios. No tenía ninguna intención de salir de ahí. Y la única manera de que ellos pudiesen ser purificados es que fuesen cambiados, que fuesen sacados de ese estado para que, como era el vino limpiado, así ellos también fueran limpiados. También se expresa que cuando el vino está mucho tiempo encima, se produce una dureza, como una capa. Entonces, habla aquí de dos cosas, de la dureza de ellos y de su corazón, pero también de que ellos ahora estaban establecidos en su pecado, en su inmoralidad. Entonces uno dice, ¿cómo Dios, que es santo y es justo, no iba a hacer algo? ¿Cómo Dios no iba a intervenir allí? Sabe que el mundo, la gente, incluso la gente que no cree en Dios, porque para no creer en la palabra de Dios buscan siempre algo, algo que les pueda a ellos dar la razón. Y dice, bueno, ¿de dónde está Dios? Mire cómo está el mundo y no hace nada. Y Dios no hace nada. Bueno,
Lo que pasa es que es la gracia de Dios que espera que el hombre se vuelva a Dios, y por eso que algunos lo tienen por tardanza, ¿verdad? Y siguen con su pecado. Pero ellos no se van a quedar sin castigo. Y el pueblo de Israel aquí tampoco se iba a quedar sin castigo, porque Dios lo estaba ahí escudriñando, dice, como por la luz de una linterna. Y dice, los cuales dicen en su corazón, es decir, estos que están asentados, como el vino, ni hará bien ni hará mal. Es decir, ellos pensaban que Dios estaba totalmente ajeno, lejos. Y aquí está mostrando lo que caracterizaba a Israel, pues, lo que a ellos le caracterizaba, a algunos, a la mayoría, que ellos pensaban que Dios estaba lejos y que Dios no intervenía y no hacía nada. Pero ¿saben qué? 100 años antes, nada más, había sido cautivado a Siria, la hermana de Samaria, la hermana de Judá, llamada la hermana. Y ellos no recordaban, habían olvidado lo que Dios había hecho. ¿Cómo había permitido que los asirios cautivasen al pueblo de Israel en la parte norte? A esas 10 tribus que fueron llevadas cautivas. Lo habían olvidado. Y no solo eso, sino que Judá era peor que ellos. Era más idólatra que ellos. No aprendieron nada. No aprendieron absolutamente nada de lo que Dios había hecho por causa de la actuación del pueblo de Israel, la parte norte. Entonces, ya se habían olvidado, ahora estaban súper tranquilos. Pero fíjese que Dios actúa en su momento. Él espera que que el pueblo de Dios se vuelva a Él. Él espera que su pueblo se arrepienta. Él espera eso. Pero cuando ya no hay nada que hacer, Él actúa. Y no solo eso, sino que miremos un poquito acá. Dice así, en el verso 7. Dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Esa palabra calla significa silencio, silencio. ¿Por qué? Bueno, porque ahora va a actuar Dios. Entonces ellos tienen que cerrar la boca, porque ahora viene la actuación de Dios, la actuación divina. Dice, en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Es decir, no está tan lejano como ellos pensaban, porque Jehová ha preparado sacrificios. ¿Sabe lo terrible de aquí? Es que el sacrificio eran ellos mismos. Ellos eran el sacrificio. Ellos, el pueblo de Israel. El pueblo que Dios amaba y que Dios ama. Pero ya el juicio tenía que llegar porque ellos eran infieles. Ellos tenían sus propios dioses. Y además, ellos eran también, mezclaban. Ellos adoraban a Dios y también dice ahí, jurando en el verso 5 al final, jurando por Jehová y jurando por Milcom. Entonces, era una religión llamada sincretista, o sea, era mezclada. Ellos adoraban a Dios, no querían dejar a Dios, pero también adoraban a Milcom, que era el dios amonita. Entonces no querían dejar a Dios, pero tampoco querían dejar lo otro. Hermano, la vida de Israel era una vida, ellos tenían tremendas posibilidades de ser fieles a Dios, tenían todo. Tenían los pactos, tenían las promesas, tenían al mismo Dios que se había manifestado a ellos, que los había apartado para hacer luz a los gentiles. Y ellos ahora, y Dios les dijo, les previno que no se mezclaran con los gentiles ni con los dioses, porque fácilmente ellos iban a empezar a tener en su forma de vida los dioses que los gentiles tenían. Y así fue como aconteció. Pero ellos teniendo cierta interés en tener a Jehová, pero tenían otras cosas. Y uno piensa, ¿cómo nuestra vida? Si nuestra vida realmente es una vida que reconoce a Dios sobre todas las cosas, si es la palabra, si es Dios mismo el centro de nuestra vida,
o estamos con una mano en la palabra de Dios, en un sentido, en las cosas de Dios, y con otra en el mundo. ¿Cómo es nuestra vida? Nosotros no podemos ser sincretistas, no podemos agregar otra cosa más que a Dios solo y único. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Por eso cuando nosotros vemos aquí de alguna manera al pueblo de Israel, tenemos que reflejarnos a nosotros mismos para no hacer esas cosas. Por eso es importante el Antiguo Testamento. Pero también reconocer al Señor como el Señor, el dueño de todas las cosas, y que Él todas las cosas las hace para su gloria, y que nadie puede quitarle a Él esa gloria, absolutamente nadie. Entonces, cuando dice ahí en el verso 7, y ha dispuesto a sus convidados, los convidados son los babilonios. Es decir, él le dice a los babilonios, vengan, y aquí tienen ustedes los animales. Es como que decirle, aquí tienen los animales para el sacrificio. Y esos que eran para el sacrificio, era el pueblo de Israel, nada más y nada menos. Entonces, aquí nosotros vemos que Israel no fue fiel. Israel, en su generalidad, perdió la oportunidad de haber sido fiel a Dios, de haber sido luz a los gentiles, de haber sido un testimonio fiel delante de Dios y hacia el mundo. Y por esa causa tuvo que venir el Señor, porque ellos no cumplieron. Y pasó el Señor ahora a ser, dice, luz a los gentiles. Él sí, él cuando vino es luz a los gentiles. En aquella zona donde había tinieblas, ahora hay luz. Luz se ha manifestado y esa es la venida del Señor, del Hijo de Dios. Él estaba preparado y era conocido desde antes de la fundación del mundo, es verdad. Pero ¿sabe por qué? Porque de alguna manera el hombre lamentablemente y su pueblo no llegó a llevar a cabo correctamente el testimonio del cual ellos tenían que ser delante de los gentiles del mundo fuera de ellos. Entonces, fíjese que todos estos profetas menores, los cuales uno quisiera animar que buscaran más y más, por eso dice uno algunas cosas para que se animen, porque muchos no se da mucho al Antiguo Testamento, pero sumamente importante, porque como decía al principio, principalmente manifiesta mucho a Dios, cómo Él obra, cómo Él se manifiesta, cómo sus obras directas están manifestadas aquí en estas profecías, cómo están manifestadas y cómo también manifiesta que Él está atento a cada detalle de su pueblo. No hay nada que esté fuera de su conocimiento y Él actúa de acuerdo a eso. El que es fiel. El que no es fiel lleva castigo, lleva juicio. Y eso aquí estamos hablando al pueblo de Dios, porque dice, si el juicio comienza primero por la casa de Dios, sí, por nosotros hay juicio también, el tribunal de Cristo. ¿Cómo será para aquellos que no son de Dios? Entonces también Él está observando nuestra vida, nuestro andar, nuestra fidelidad, nuestra respuesta correcta a la palabra de Dios, porque para eso está la palabra de Dios. ¿Sabe? Principalmente lo que ellos faltaron es a la palabra de Dios, porque a través de la ley de Moisés, Dios le había dicho cuáles eran las directrices de su vida y cuál era la razón de su existencia. Vosotros me seréis un pueblo santo. Entonces, ¿cuál era la razón de su existencia? Era esa, era un pueblo santo, apartado para Dios, para testimonio hacia el mundo. Y nosotros también, pues. Nosotros ahora somos santos para testimonio al mundo. Por tanto, nosotros no tenemos que mezclarnos con el mundo. Nosotros tenemos que estar apartados del mundo para hacer un testimonio claro al mundo. Es exactamente lo mismo. Como ellos estaban bajo la ley misma traía juicio y Dios cumplió. Y nosotros lo que hay, aunque no está ajeno al juicio, porque hay primero los Corintios con respecto a aquellos que no tomaban conciencia real de lo que significaba la cena del Señor, en cuanto al cuerpo del Señor, algunos dormían, dice, algunos estaban enfermos y aún otros duermen. O sea, el juicio, el castigo también cae sobre el pueblo de Dios, también. Ahora esto no es para temer, para estar ahí temeroso o estar así asustado,
sino simplemente para que nosotros busquemos al Señor de todo corazón y que nuestras vidas puedan ser ajustadas a su palabra, a lo que Él es y a lo que Él espera de nosotros con respecto a nuestra permanencia en este mundo. Si Él no nos salvó y nos llevó al tiro, es porque no nos ha dejado para hacer testimonio al mundo, a aquellos que aún no conocen al Señor. Pero para eso nuestra vida tiene que ser santificada. Nosotros tenemos que demostrar la distinción. Nosotros, hermanos, somos un pueblo distinguido. El pueblo de Israel era un pueblo distinguido, pero ellos mismos dejaron mal puesto ese nombre, ellos mismos. Pero aún así, fíjese que los pueblos alrededor reconocían a Jehová en cuanto a las obras de Jehová, a las obras de Dios, como pasó con Rahab, ahí en Jericó, que sabía las cosas que Dios había hecho. Eso ella lo sabía. De alguna manera las naciones no sabían lo que Dios había hecho, pero ni aún el mismo pueblo de Dios se confiaba en ese Dios todopoderoso y glorioso. Ni siquiera el pueblo de Dios, ni siquiera. Hermano, a veces hay inconversos que a veces entienden cosas mejor que nosotros. No debería ser así. Entienden cosas mejor que y confían, de alguna manera, si siendo creyentes, ellos tienen cierta visión de Dios que es tremenda y uno se admira y aún no son salvos. Nosotros somos los primeros que debemos reconocer esas cosas y llevarlas a cabo y mostrarlas a aquellos que aún no conocen a Dios. Muy bien, hermano. Eso es lo que teníamos para hoy día. El Señor bendiga su palabra.